estos pacientes la pleurectomía abierta y la pleurodesis se reserva a pacientes que no responden a otros tratamientos y que su esperanza de vida es razonablemente larga. En el tratamiento vamos a tener que se pueden presentar diferentes complicaciones, como puede ser un hemotórax, una líquida, un epiema y un atrapamiento. Un paciente con un derrame pleural tiene una supervivencia media de aproximadamente 90 y los pacientes con cáncer de mama, derrame pleural maligno, pueden tener una supervivencia de 5 meses y aquellos pacientes que presentan coma o pueden tener una supervivencia media más. Bueno, Lo continuando que tiene que ver un ratito, antes de que continúe, en cuanto a lo que tiene que ver con los derrames pleurales, la secuencia que hablaron es la correcta. O sea, cuando nosotros estamos hablando de estudio de derrames pleurales, recordémonos que los derrames pleurales bilaterales generalmente son de tipo sistémico, son por alteraciones tipo albuminemia, alteraciones en las presiones coloidosmóticas, alteraciones en presiones hidrostáticas, etcétera, etcétera, falla renal, hepática, cardíaca. Esas son las causas de los derrames bilaterales. En el caso de los derrames unilaterales, ya hay que sospechar en procesos generalmente inflamatorios. Estos procesos inflamatorios pueden ser abdominales o pueden ser mediastínicos o pueden ser propios del pulmón. ¿Sí? Entonces, eso de ahí hay que hacer un estudio semiológico completo para determinar la causa, porque generalmente los derrames unilaterales son tipo exudativos, no son transudativos como los de tipo sistémico. El estudio comienza con eso, como dijeron bien, ¿no? Comienza con toracocentesis, haciendo de 2 a 3 toracocentesis seriadas para ver, hacer estudios citológicos, hacer estudios citoquímicos y hacer estudios de cultivo si que fuera necesario. ¿Sí? Una vez que usted tiene 3 estudios citológicos y citoquímicos y de cultivo, generalmente si no encuentra nada, es posible que sea necesario pasar al siguiente punto, que es la toracoscopía, para obtener muestras de líquido mejor y obtener muestras pleurales, biopsias pleurales, para hacer estudios de enfermedades de la pleura, porque generalmente ahí puede estar la causa del líquido y el líquido no tener células tumorales. Muchas veces tiene que ver con tumores pleurales. Luego de esto, una vez que ya se obtienen, yo creo que casi el 90 y 95% de los diagnósticos se obtienen con la toracoscopía y la biopsia pleurales en estudios de esto. Otra cosa que nos ayuda a nosotros es que cuando tenemos derrames pleurales masivos, que es necesario ponerle tubo, le podemos hacer la toracoscopía y hacer los estudios y dejar colocado un tubo. Y luego de esto de aquí podemos hacer pleurodesis. La pleurodesis consiste en colocar sustancias irritantes en la pleura para que las pleuras se adhieran, la parietal con la visceral y no, deje, o no permita que se acumule líquido entre el pulmón y la pleura, entre la pleura parietal. Muchas veces, si ya tenemos nosotros el diagnóstico dentro de la citología, podemos optar por hacer la toracoscopía, sacar las biopsias de pleura y dejar hecha de una vez, bajo visión directa, la pleurodesis con sustancias irritantes. Esta sustancia la que más se utiliza es el talco estéril en la actualidad y el yodo povidón, ¿sí? Esterilizado, obviamente, que provocan irritación y adherencia de las pleuras y no permiten que se vuelva a formar. Cuando el pulmón se expande habiendo drenado líquido, se pone esta sustancia y eso evita que se vuelva a llenar de líquido. Pero esto en casos de enfermedades de tipo tumorales, más que todo lo usamos, ese tipo de tratamiento. ¿Sí? Ahí pueden continuar. Bueno, continuando con el empiema, corresponde a una infección del espacio pleural de tipo exudado. En la fase aguda hay la presencia de líquido fluido que puede drenarse por el tubo torácico. Este empeora cuando el líquido se vuelve más turbo y espeso y pasa a una fase crónica en la cual hay mayor atrapamiento pulmonar, penetración de capilares y creación de una corteza pleural. Entre las causas tenemos que corresponden por infecciones pulmonares, por microorganismos gram negativos y anaerobios, traumatismo, intervención torácica,
diseminación hematógena, rotura de un acceso pulmonar y perforación esofágica. Entre los síntomas tenemos que corresponden a malestar general, fiebre alta, falta de apetito, pérdida de peso, tos seca, dolor torácico que empeora cuando se inhala profundamente. También puede presentar dificultad respiratoria. Y en que son las pruebas de exámenes, se realiza lo que es una radiografía de tórax, en una tomografía computarizada de tórax, análisis de líquido pleural y una toracocetesis. En el tratamiento, depende de la extensión y la localización del proceso. El objetivo principal es curar la infección, que consiste en colocar una sonda en el pecho para dejar salir la pus y también recibir antibióticos para controlar la infección. Ahora, si el paciente tiene problemas para respirar, puede requerir cirugía para ayudar al pulmón a expandirse adecuadamente. En las expectativas, cuando el empiema complica la neumonía, el riesgo para daño pulmonar permanente y muerte sube. Y se necesita el tratamiento prolongado con antibióticos y drenaje. Y generalmente, la mayoría de las personas se recuperan totalmente del empiema. Bueno, en el empiema pleural, muchas veces nosotros necesitamos hacer ya una toracotomía mucho más amplia, porque en algunos casos hay que hacer limpieza y hay que hacer decorticación. En algunos casos, especialmente cuando esto es empiema, se asocian a atrapamiento pulmonar, ya que la pleura se engrosa tanto o se vuelve tan gruesa que no permite que el pulmón se expanda. Entonces, si no permite que el pulmón se expanda, nosotros tenemos que ingresar a sacar toda la pleura que está hecha como una coraza inflamada y gruesa, que no permite que el pulmón se expanda. Eso es lo que nosotros denominamos atrapamiento pulmonar. Y muchas veces tenemos que optar por hacer la decorticación, sacar esa pleura que está enferma o está engrosada, y obviamente después de esto el pulmón puede expandirse, dejamos tubos de tórax, hacemos lavado, limpieza y con eso el paciente mejora de su cuadro infeccioso. ¿Sí? Es una de las cosas que nosotros hacemos cuando tenemos empiema. Las causas de empiema generalmente son causas infecciosas, neumonías localizadas o otra infección localizada cerca de la pleura o producto de una pleuritis. Y otra de las causas también es el hemotórax coagulado. Cuando una vez que se coagula, de aquí puede generar un caldo de cultivo donde se puede hacer un absceso y posteriormente hacer un empiema. ¿Sí? Una de las causas más comunes en los traumas de tórax, cuando queda un hemotórax coagulado, puede generarse un empiema pleural. ¿Sí? Podemos continuar. Bueno, otra patología de la pleura es el neumotórax, que no es más que la presencia de aire en la cavidad pleural que puede llevar a un colapso pulmonar. Entre las enfermedades de las cuales el neumotórax es secundario, sería el EPOC, la fibrosis quística, la conjectasia, el asma y las neumonías. Asimismo, enfermedades intersticiales como la fibrosis pulmonar, la sarcoidosis, el granuloma eosinófilo, la esclerosis tuberosa. Y también hay enfermedades de tejido conectivo que pueden llevar a un neumotórax, como la artritis reumatoide, la esclerodermia, la poliomiositis, la dermatomiositis, y también hay endometriosis torácica, que lleva a un neumotórax catamenial. Siguiente. Bueno, como las causas del neumotórax son variadas, también tienen una clasificación. Por ejemplo, el neumotórax puede ser espontáneo, traumático y adulto. El espontáneo puede ser primario o puede ser secundario a una de las patologías ya anteriormente dichas. El neumotórax traumático puede ser abierto o cerrado. Abierto significa que tiene contacto con el exterior. Y el iatrogénico es el que se causa por alguna mala práctica médica. Asimismo, puede haber neumotórax normotensivo, que estos no suelen ser graves, pero en cambio el neumotórax a tensión es muy grave. Bien. Bueno, dentro de la clínica suele ser mayor referido el dolor. Este es de inicio agudo, puede ser intenso inicialmente,
pero ir cediendo espontáneamente. También el paciente suele referir disnea, aunque según estudios también hay pacientes que pueden referir tos seca, síncope y debilidad de las extremidades superiores. Igual la sintomatología va a depender de la magnitud del neumotórax y de la reserva funcional respiratoria del paciente. Bien. En el diagnóstico por imagen, el más representativo es la radiografía del tórax y el diagnóstico de certeza lo va a proporcionar la radiografía posterior anterior. No se recomienda la realización de una proyección en inspiración forzada y no debe realizarse en caso de neumotórax atención porque se puede producir un mayor colapso pulmonar y el cual va a estar evidenciado en la radiografía. Entre los hallazgos radiográficos que vamos a encontrar es el colapso pulmonar, que puede ser de una magnitud variable. Asimismo puede haber la presencia de un derrame pequeño. Si vemos que hay un neumotórax a tensión, vamos a evidenciar el desplazamiento del mediastrino hacia el lado contralateral y va a haber una depresión ipsilateral del diafragma. Y si para ver un neumotórax parcial, este se va a producir cuando hay adherencia entre la pleura parietal y la pleura visceral. Va a impedir un colapso homogéneo. Ya, la tomografía de tórax es la prueba más sensible, aunque no se recomienda su realización de forma rutinaria, pero suele estar indicado más cuando el médico tiene sospecha de que hay una enfermedad pulmonar subyacente o un neumotórax recidivante o una fuga aérea persistente o simplemente una planificación de tratamiento quirúrgico. Bueno, el tratamiento va a depender del tamaño del neumotórax y de los síntomas que presente el paciente. En los neumotórax pequeños, estos pueden bastar con un seguimiento porque suelen desaparecer espontáneamente. Aunque, bueno, más aquellos que se producen tras la aspiración con agujas para obtener una biopsia pulmonar. Ahora, si el neumotórax es pequeño pero luego aumentando de tamaño, ahí sí se debe drenar. Y el neumotórax espontáneo, este se va a tratar con drenaje con una aguja de pequeño calibre más o insertando un tubo torácico y drenaje para eliminar el espacio aéreo e interrumpir la pérdida de aire. Ahora, en pacientes que ya tienen el neumotórax mayor al 20%, estos se les considera moderados o severos y suelen ser sintomáticos y también estar acompañados con insuficiencia respiratoria. Entonces, el drenaje torácico se va a hacer con el objetivo de eliminar el aire que va a estar acumulado en la cavidad pleural y responder el parénquima pulmonar. Esto va a permitir que la zona dañada se ponga en contacto con la pared torácica y va a facilitar la desaparición de la fuga aérea. El drenaje es el tratamiento de elección durante el primer episodio del neumotórax espontáneo en el que solo se presenta un 30% de recidiva. En los pacientes que presenten más de 2 episodios, que ya se plantea una cirugía, ya que el porcentaje de recidiva es del 70%. Sí. Ya, en intervención quirúrgica, esta se va a hacer en pacientes que tengan un neumotórax espontáneo, recurrente o persistente, y en pacientes que desarrollan un neumotórax contralateral. La preparación quirúrgica va a incluir toracoscopía para identificar posibles ampollas apicales que se detectan con grapadoras endoscópicas y asimismo abrasión mecánica de la pleura parietal. Como decía el doctor anteriormente, en los pacientes que tengan neoplasias malignas o que sean de edad avanzada, puede considerarse hacer la pleurotarea. Asimismo, los pacientes que presenten neumotórax deben evitar profesiones de alto riesgo, como son los submarinistas o los pilotos de aeronaves. Buenas tardes, doctor. El día de hoy me toca exponer lo que es el quilotórax. El quilotórax se forma cuando el kilo del conducto torácico drena al espacio pleural. El quilotórax no es más que un derrame como un derrame pleural que ocurre por el drenaje del líquido
del conducto torácico. ¿Qué es el quilo? Es un líquido blanquecino lechoso que tiene una concentración elevada de triglicéridos, kilomicrones y leucocitos. El kilo puede ser también, a su vez, de una coloración cerosa y amarillenta. Estas pueden variar. En la imagen del lado inferior izquierdo de su pantalla, pues ahí pueden observar lo que es el drenaje y de color más oscuro y que está más gruesita la línea descendente es el conducto torácico. Es aquí donde se ve afectado pues, por lo que ocurre lo que es el kilotórax, ¿sí? Y también pues tiene que ver mucho también la cisterna de Beckett o cisterna de Kilo, que también se la conoce. ¿Ya que sigue? Algo importante también que recalcar que el kilo tiene una gran riqueza nutritiva y dietética por su alta concentración de triglicéridos y colesterol. El kilo puede deberse a múltiples causas, entre las que tenemos las que son causas traumáticas, las que son no traumáticas, de causas neoplásicas y también causas idiopáticas. Entre las causas traumáticas vamos a encontrar lo que es, pueden ser por traumas de tórax contusos o penetrantes, y también puede ser por intervenciones quirúrgicas de tórax o cardíacas. También existe por situaciones en cuanto a procedimientos mal elaborados, y también existe lo que es la iatrogenia. En cuanto a las neoplásicas, pues la más común es el linfoma. Esa es la más común de las neoplasias que causa el kilotórax. Y las infecciosas, pues tenemos lo que es la linfadenosis tuberculosa, la que más sobresale. Para su diagnóstico, pues, el diagnóstico para determinar un kilotórax, para saber si estamos en presencia de un kilotórax, pues es mediante, no, todavía no, por favor. Todavía no, mediante lo que es el estudio de imágenes, pero la que nos va a determinar si estamos en presencia de un kilotórax va a ser el estudio del líquido extraído del espacio pleural. Entonces aquí podemos ver una RX de tórax de un paciente con un kilotórax, el cual se encuentra una gran radiopacidad en lo que es el hemitórax izquierdo, con una desviación de la carina hacia el lado contralateral. Y aquí a este paciente se le colocó un tubo torácico para hacer la extracción del líquido que se encuentra en medio de las pleuras. Para el estudio del líquido se puede extraer mediante un tubo torácico, como vemos en la imagen de la radiografía, o también se lo puede hacer mediante una toracocentesis. El estudio del líquido extraído, a simple vista, mediante su aspecto, podemos determinar que estamos con la coloración lechosa, podemos decir que estamos en presencia de un kilotórax, y en cuanto al análisis, vamos a poder determinar cuando exista la presencia de kilomicrones. También está la presencia de leucocitos y pues también de triglicéridos, pero los kilomicrones son los que nos va a dar la certeza de que estamos en presencia de un kilotórax y que hay algún problema en cuanto al drenaje del tracto torácico. Ya que sí. Siguiente, por favor. En cuanto a su tratamiento, pues el tratamiento en su primer momento va a ser con medidas conservadoras, se va a drenar lo que es el líquido del espacio pleural, se
se va a este paciente por la pérdida de este kilo que es rico que tiene un valor nutricional muy alto. Entonces al paciente hay que tratarlo mediante una alimentación rica en triglicéridos y si es en lo posible pues con lo que es NPT, que es nutrición parenteral. Si las medidas conservadoras no dan resultado entre el día 14, entre el día 7 y 14, pues este paciente deberá ingresar a quirófano pues para corregir la causa. En cuanto a la corrección de la causa, pues se hace mediante la ligadura del conducto torácico en su entrada en el tórax por el hiato diafragmático a través de una toracocentesis o una toracoscopía del lado de la afección. Aquí podemos ver en la imagen que se está realizando la ligadura del conducto torácico mediante una toracotomía. ¿Sí? Ahí en la imagen del lado izquierdo inferior, ahí vemos la exposición de lo que es el conducto y en la siguiente imagen pues vemos que se está ligando el conducto. La que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el mesotelioma. El mesotelioma es una neoplasia poco frecuente que deriva de células mesoteliales que revisten la pleura parietal y visceral y que pueden presentarse de forma localizada o difusa. Estas variantes va a depender en cuanto a su localización y si se encuentra de forma difusa, pues podemos determinar si es de tipo benigno o maligno. Hay varios subtipos histológicos, está el epitelial y el sarcomatoide. Y, o si no, podemos encontrar en una variedad mixta, las dos en un solo paciente. La que sigue, por favor. La siguiente. En cuanto a la localización, tenemos lo que es la variante localizada, o también llamada tumor fibroso solitario de la pleura. Es una neoplasia benigna, es poco frecuente y suele estar presente como un tumor encapsulado, claramente delimitado, que no guarda relación con una posible exposición al amianto. Aquí podemos ver en la imagen superior una radiografía pues, donde se observa una gran radioopacidad en el hemitórax derecho y pues podemos ver los bordes, que tienen unos bordes delimitados y ahí puedes aplastarle otra vez como que sigue para que salga otra imagen. Ya, ahí podemos observar, esta es la masa que se extrajo del paciente. Podemos ver que es una masa solitaria, es un tumor encapsulado con áreas de necrosis y está en sus dos caras. En su cara, en cuanto que da hacia el lado visceral y hacia el lado parietal de lo que es la pleura. Es un tumor solitario. Este aquí su mortalidad no es tan alta como el maligno. El maligno es conocido, este es de forma difusa y crece en todo lo que es el contorno de la pleura y este produce a su vez un encapsulamiento de lo que es el pulmón. Este cáncer, esta neoplasia es agresiva y de rápida progresión. Está muy relacionada en un 75% a lo que es la exposición del amianto. Para lo que es el estudio para los estudios diagnósticos, se va a incluir lo que es una RX de tórax, el APC y una resonancia magnética. Esto es para poder identificar lo que es la tumoración
mientras que la tomografía por emisión de positrones, esta es la que nos va a permitir si existe alguna metástasis oculta que esta neoplasia ha producido. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento, pues, la sobrevida de los pacientes con estas neoplasias, pero en gran parte con la neoplasia maligna, está entre los 4 y los 12 meses de vida que va pues, del diagnóstico de esta enfermedad. El tratamiento comprende lo que es la quimioterapia, radioterapia convencional y conformacional y la neumonectomía extrapleural. Normalmente se emplean tratamientos combinados. La neumonectomía extrapleural y la pleurectomía total son dos de las intervenciones quirúrgicas más utilizadas. Voy a hablar un poquito sobre lo que es la neumonectomía extrapleural. Esta consiste en, en retirar lo que es el pulmón del lado afectado en su totalidad con la pleura visceral y parietal, parte de lo que es el pericardio y también pues se va a extraer lo que es el diafragma del hemitórax afectado. Eso en cuanto a la neumonectomía extrapleural. Sí, bueno, ahí vamos a dejar la clase. Mañana vemos lo que es pulmón. En cuanto a lo que estábamos hablando sobre neumotórax, generalmente los neumotórax, cuando hablaban de esto, pueden ser traumáticos como también pueden ser espontáneos. El neumotórax espontáneo generalmente se ve en personas que generan bulas, en enfermedades que pueden provocar estas bulas. A nivel pulmonar está la tuberculosis, una de las más comunes, el enfisema y algunas enfermedades crónicas pulmonares, de algunos EPOC. Entonces, estas pueden romperse, estas burbujas, al espacio pleural y provocar un neumotórax a tensión, un neumotórax cerrado y un neumotórax espontáneo. Estos pacientes hay que actuar muchas veces rápido porque la presión arterial puede caer debido a la compresión cardíaca. Entonces, esto de aquí se puede resolver con colocar una válvula Hemlich, que voy a ver si la próxima semana les enseño un poco sobre la válvula Hemlich y sobre lo que es. Perdón un ratito, déjame contestar el teléfono un ratito, perdón. ¿Aló? ¿Sí? ¿Qué fue, Marlis? Bueno. Sí, todavía sí. Voy a hablar con él. Ajá. Claro, claro. Sí, sí. Déjame conversar con él. Yo lo voy a llamar. Ya me toca hablar con él, ¿vale? Sí, me ocupo. Ajá. Sí. Bueno, y como les decía yo, el neumotórax, la válvula de Hemlich es una opción. El tubo de tórax es algo como más drástico, poner un tubo de tórax a este paciente. En cuanto al quilotórax, generalmente el quilotórax se ve en postoperatorios y por lesiones iatrógenas del conducto torácico y en algunas ocasiones también en traumas penetrantes con lesión del conducto torácico. Cuando las fugas son pequeñas, se las puede manejar de manera conservadora. Con una dieta estricta, se usa en muchas ocasiones opioides o derivados de la somatostatina para disminuir la secreción y con eso cierre la fístula que hay. Caso contrario, si no, toca hacer una revisión por toracotomía ampliada para revisar el conducto torácico donde está la fuga y hacer una sutura o un cierre. Y el mesotelioma en realidad es un tumor raro que se da a nivel pleural y muchas veces estas afectan al pulmón y en ocasiones hay que hacer neumonectomías porque el mesotelioma localizado, como el tumor fibroso solitario, es más raro.
mesotelioma generalmente afecta a todo el pulmón y a veces afecta también a la pleura parietal. Y lo que hay que hacer es una exéresis de la pleura parietal y se hace también una neumonectomía, ¿sí? Que es lo que se hace en el tratamiento del mesotelioma. Si no hay ninguna pregunta, igual nos vemos el día de mañana a las 3:30, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta. No hay ninguna pregunta, entonces nos vemos el día de mañana a las 3:30. Sí, ahí queda la clase. Si tienen alguna pregunta para la próxima clase, me la hacen saber.